Hola, en este video vamos a hacer una precisión sobre dos resultados que obtuvimos en nuestra clase sobre complemento ortogonal. Cuando introducimos el concepto de complemento ortogonal, calculamos algunos ejemplos particulares. Por ejemplo, vimos que el complemento ortogonal de un vector no cero en R3 es un plano por el origen. Es decir, vimos que si U es un vector distinto de 0 en R3, entonces el complemento ortogonal del conjunto que contiene al vector U es un plano por el origen. Como segundo ejemplo, vimos que el complemento ortogonal de dos vectores linealmente independientes estaba formado por los puntos en una recta por el origen. Es decir, vimos que si tomábamos U y B vectores linealmente independientes en R3, entonces si U y B son vectores linealmente independientes en R3, entonces el complemento ortogonal del conjunto que tiene a los vectores U y B era una recta por el origen. Más aún, calculamos que la recta por el origen estaba en la dirección del producto cruz de U con B, es decir, esto era igual al generado por el vector U cruz B. Estos fueron dos ejemplos que calculamos ayer de complementos ortogonales. Y con esto concluimos que el complemento ortogonal de una recta por el origen es un plano por el origen y que el complemento ortogonal de un plano por el origen es una recta por el origen. Es decir, vimos que si conservamos la notación de la diapositiva anterior, vimos que el complemento ortogonal del generado por el vector U, el complemento ortogonal de este subespacio vectorial, es un plano por el origen y, conservando la notación de la diapositiva anterior, diríamos que el complemento ortogonal de un plano por el origen es una recta por el origen, es decir, el complemento ortogonal del generado por los vectores U y B es igual al generado por el vector U cruz B, como vimos. Entonces, ¿cuál es la precisión que quiero comentar en este video? Bueno, noten que lo que estamos haciendo, o lo que hicimos al pasar de lo que demostramos a nuestra conclusión, fue que por un lado teníamos el complemento ortogonal de un conjunto, en este primer ejemplo, el complemento ortogonal del conjunto que tiene el vector U, y en este caso, tomamos el complemento ortogonal del conjunto que tiene a los vectores U y B, y entonces de ahí pasamos a hacer las conclusiones, pero ya con subespacios de R3, es decir, con el generado por U, que es una recta, y con el generado de U y B, que es un plano. Entonces, dentro de aquí, dentro de esta conclusión, hay una afirmación que no demostramos.
Y la afirmación es la siguiente. La afirmación es que si, entonces la afirmación que no probamos de forma estricta es que si U1, U2, así hasta UN son vectores en un espacio vectorial B con producto interior. Entonces, el complemento ortogonal del conjunto que tiene a esos n vectores es exactamente el mismo que el complemento ortogonal del subespacio generado por esos n vectores. Este resultado formaliza el que, a partir de analizar quién es el complemento ortogonal de, por ejemplo, en el punto 1, el conjunto ortogonal del conjunto que solamente tiene el vector u, ¿cómo podemos concluir que entonces el complemento ortogonal del generado por ese vector sigue siendo la recta por el origen que habíamos calculado en el ejemplo anterior? Y esto permite también formalizar que entonces al calcular el complemento ortogonal del conjunto que tiene los vectores u y b, que ya vimos que es la recta generada por u cruz b, entonces podemos concluir que el complemento ortogonal del generado por esos dos vectores sigue siendo esa misma recta, la recta generada por el vector u cruz b. Entonces en este video vamos a hacer la demostración de esa propiedad para que esa precisión quede ya bien demostrada. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer una igualdad de dos conjuntos? Pues tenemos que hacer la prueba a partir de la doble contención. Entonces vamos a demostrar, esto es lo que queremos demostrar que el complemento ortogonal del conjunto que tiene a estos n vectores en el espacio vectorial B es igual al complemento ortogonal del conjunto generado por esos n vectores. Entonces, a ver, primero vamos a probar, entonces por demostrar, vamos a probar la contención de izquierda a derecha, es decir, vamos a demostrar que el complemento ortogonal de estos n vectores está contenido en este complemento ortogonal. Muy bien, entonces vamos a tomar un vector en el complemento ortogonal de estos n vectores. Ok, entonces, para demostrar que ese vector x está en el complemento ortogonal de este generado, entonces tenemos que probar que ese vector x es ortogonal a cualquier vector en el generado por esos n vectores. Entonces, hay que demostrar, que el producto interior de x con b
es igual a 0 para cada B en el generado por los n vectores. Muy bien. Entonces vamos a tomar B, un vector arbitrario en ese generado. Entonces sea B en el generado. Por estar B en el generado, existen escalares, n escalares, de tal manera que B se puede ver como combinación lineal de estos n vectores. Entonces, existen alfa 1, alfa 2, así hasta alfa n escalares tales que B es igual a alfa 1 por el vector U1 más alfa 2 por el vector U2 más, tomamos la suma hasta alfa n por el vector UN. Y entonces, haciendo el cálculo directo, podemos concluir que ese producto interior en efecto es igual a 0. Entonces vamos a hacerlo. Entonces el producto interior del vector X con el vector B es exactamente lo mismo que el producto interior del vector X con esta combinación lineal de los vectores UIs, es decir, el producto interior de X con alfa 1 por el vector U1 más alfa 2 por el vector U2 más alfa n por el vector UN. Utilizando las propiedades de producto interior, esto es exactamente lo mismo que alfa 1 por el producto interior de X con el vector U1 más alfa 2 por el producto interior de X con el vector U2 más alfa n por el producto interior del vector X con el vector UN. Ahora noten lo siguiente. Observen aquí. Noten que el producto interior de X con UI es igual a 0 para cada I desde 1 hasta n, pues nuestro vector X lo tomamos precisamente en el complemento ortogonal de esos n vectores. Lo que eso quiere decir, por definición, es que es ortogonal a cada vector del conjunto que tiene a esos n vectores. En ese sentido, entonces, este producto, esta multiplicación de alfa 1 por este producto interior, en realidad es la multiplicación, del escalar alfa 1 por 0 más, y así ocurre para todos los demás sumándose en esta suma. Sería alfa 2 por 0 más alfa n por 0, y entonces esto es igual a 0, y esto nos permite concluir, por lo tanto, X es un vector
en el complemento ortogonal del generado por esos n vectores. Pues el vector b que tomamos en el generado fue un vector arbitrario. Con esto hemos demostrado entonces que sí se cumple esta primera contención. Esta primera contención sí se cumple. Vamos a demostrar ahora la segunda contención. Entonces ahora 2, vamos a demostrar que el complemento ortogonal del conjunto generado por los n vectores que nos dan está contenido en el complemento ortogonal del conjunto que tiene a esos n vectores. Entonces, para probar eso, vamos a tomar x en el complemento ortogonal del generado. Entonces, sea x en el complemento ortogonal del generado por los n vectores. Y entonces tenemos que demostrar que ese vector x está en este complemento ortogonal. En realidad lo que tenemos que demostrar, entonces por demostrar, tenemos que probar que el vector x es ortogonal a cada vector ui, es decir, que el producto interior de x con el vector ui es igual a 0 para cada i igual a 1, a 2, hasta n. Muy bien. ¿Cómo probamos eso? Puesto que la observación es que para cada i hasta n, el vector ui está en el generado de los n vectores. ¿Por qué? Pues claramente se puede expresar como combinación lineal de esos n vectores. Cada ui lo puedo ver como 1 por ui, que es una combinación lineal de los vectores u1, u2, así hasta un. Y entonces, por definición, como x es un vector en el complemento ortogonal del generado por esos n vectores, es ortogonal a cada vector en el generado. Entonces, en particular, es ortogonal a cada uno de los ui's. Y eso permite ya concluir de forma directa el enunciado. Entonces, en efecto, este vector x es ortogonal a cada vector ui, y entonces eso quiere decir que el complemento ortogonal del generado por esos n vectores está en el complemento ortogonal del conjunto que contiene a los n vectores. Y entonces esta contención se cumple de forma directa y eso nos permite concluir la igualdad. Entonces voy a precisar lo que dije con palabras, lo voy a escribir para que quede bien demostrado. De este modo, cuando hago el producto interior de x con cada vector ui, esto es igual a 0 para cada i igual a 1, a 2, así hasta
n por definición de complemento ortogonal. Por definición. Muy bien. Pues esa es la precisión que nos faltaba hacer para poder concluir que me basta analizar el complemento ortogonal de un conjunto que contenga ciertos vectores para entonces concluir que el complemento ortogonal del generado por esos vectores va a ser el mismo. Bueno, espero todo haya quedado claro. Cualquier duda que tengan me pueden escribir y nos vemos en clase.